Dios Padre que nos asista en esta charla, a mí para que yo transmita las ideas que Él quiera que se transmitan y al grupo para que reciban las semillas que Él quiere que sean sembradas en nosotros. Pido especialmente la atención de Monseñor para que esté pendiente, que yo no me salga de la doctrina de la Iglesia Católica, no me salga del magisterio, para que si él ve que me voy a salir, me interrumpa antes de que me salga y yo sea incapaz de decir una cosa impropia o indebida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pido también especialísimamente la intercesión de la Santísima Virgen María para que nos cubra con su manto de amor, para que le pida a su esposo, el Espíritu Santo, que se derrame sobre nosotros, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé paciencia, que nos prepare para recibir la enseñanza que Dios tenga para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo este ejercicio que hacemos de reunirnos hasta ahora, de unirnos en oración, cuando ya nos unimos en oración, pues el Señor se hace presente en medio de nosotros porque Él así nos lo prometió. Entonces esto lo hacemos es de agradecimiento al Espíritu Santo y por eso le decía a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miguelito, y oramos entonces también por el alma de Arley, su familia, su papá. Pedimos a Dios que les conceda este momento, entender el tránsito hacia la vida eterna y que a su familia le dé la fortaleza y puedan realmente vivir ese momento de dolor con la compañía de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, que entendió el dolor de la muerte, el dolor de la ruptura en ese tránsito que hacemos hacia el Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de los atributos de Dios. Y pues resulta que el tema es súper pretencioso, que un laico hable de Dios. Hablar de Dios es dificilísimo, porque pues a Dios nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Y hablar de alguien que de que no hemos visto, que nadie, es que los más avesados lo que han hecho es como describirlo. Entonces, pues es un tema bastante difícil, pero lo que yo lo dividí en dos partes. Primero, voy a hablar de lo que no es Dios, del Dios que nosotros nos imaginamos, y después voy a hablar de Dios, de lo que es Dios, no lo que a Miguel Aguilera le parezca que es Dios, sino lo que yo he encontrado en los libros de formación, en los cursos de religión, en lo que la iglesia enseña y ha enseñado desde siempre que es Dios. El nivel, pues por supuesto es nivel de bachillerato y de pronto un poquito más avanzado que bachillerato, pero no, pues son honduras teológicas porque si no, ni yo soy capaz de explicarlas, y entonces se nos vuelve una discusión en que nos quedaríamos patinando en cada palabra. Lo que yo he pretendido con esta charla es que despertar el interés en Dios para que salgamos a buscarlo y salir a buscarlo a ver si somos capaces de encontrarlos, porque la idea es seguir creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios. Dios es nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y porque quiero conocer más a Jesús y a Dios, no quiere decir que, pues,
no tengo una edad para hacerlo. Eso no, yo no es que lo conozca cuando yo soy niño o cuando soy adolescente. Yo puedo ser un anciano para salir a conocer a Dios. De hecho, uno de los principales santos de la Iglesia Católica, que es San Agustín, eh, ya viejo para su momento histórico, porque él tenía 33 años cuando se convirtió, en una época en que la gente se moría entre los 40 y los 45. O sea, él ya estaba al puro final de su vida cuando se convirtió y volteó su vida al Señor. Y San Agustín es un tipo que, digamos, el San Agustín anterior a la conversión es un tipo que es parecido a nosotros. Él estaba metido en el pecado, él vivía pecando. Incluso una de sus oraciones era que le pedía al Señor, Señor, por favor, conviérteme, pero después internamente le decía, pero no todavía. Él, él, él tenía una vieja con la que tenía un hijo, vivía con los maniqueos, vivían de rumba literalmente en una casa de gente de clase alta, tomando trago, tomando vino, de fiesta. Pues claro, él decía que yo veo que eso es mucho de lo que nos pasa a nosotros. Señor, conviérteme, pero no todavía, todavía no, déjame pasar unos días. Y el mismo San Agustín dice que él siguió en esa tónica hasta un día en que dijo, es que como yo estoy posponiendo mi conversión, por eso es que no me convierto. Entonces él dijo, no, yo me convierto hoy. Y el día que dijo eso, compuso el famoso himno que yo lo he repetido ya varias veces, pero lo voy a volver a repetir porque es que es precioso. Le dice, tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creas. Tú estabas dentro de mí, tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, guste de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros ya vemos a Dios, lo sentimos, lo percibimos, lo deseamos. Pero nos falta es como tomar esa última decisión de decir, dejo todo, abandono todo por supuesto, respetando las consideraciones del Estado propio y de las obligaciones que uno tiene en la vida, pues eso no se puede hacer, pero uno dejar todo lo que es el pecado, la soberbia, las cosas que lo alejan de Dios y voltear a Dios, eso, pues digamos, eso es lo que yo creo que debemos hacer. ¿Cómo puedo conocer a Dios si yo no ni leo sobre Dios, ni pregunto sobre Dios? En el credo, cuando hacemos el credo decimos, creo en un solo Dios. Y resulta que cuando hacemos el credo y uno se voltea a mirar, pues resulta que no creemos en un solo Dios, porque para mí, Miguel Aguilera, por alguna razón que no conozco, si es por mis heridas personales o por la vida que he llevado, para mí, cuando me hablan de Dios, yo me imagino al Dios justiciero. O sea, a mí me encanta el Dios justiciero, el de los ejércitos que pasa y coge a los enemigos y los aplasta. Ese es el Dios que a mí me gusta, a mí. Pero yo sé que la persona que está a mi lado, y acá tengo enfrente varios, les gusta es el Dios misericordioso, ese es el Dios que ven, un Dios que no sería capaz de mover nada contra uno. Hay otros que hablan del Dios bondadoso, hay unos que hablan de un Dios que es, o lo conciben más bien como un Dios inalcanzable, otros como un Dios alcanzable. Entonces, pues, si dice uno, ¿cómo así que decimos todos en coro en el domingo cuando hacemos el credo, creo en un solo Dios? Resulta que no, cada uno cree en el Dios
que le parecen el Dios que ha venido fabricando a su propia medida dentro de sus propias limitaciones y propias expectativas. Igual ocurre con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay una parte en que le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y uno pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Porque yo digo, bueno, hágase la voluntad de Dios, y entonces yo digo, ¿cuál será la voluntad de Dios para conmigo? ¿Será que la voluntad de Dios para conmigo es que yo, eh, casado, separado, con hijos, siga manteniendo una relación con una señora porque es que yo tengo el derecho de rehacer mi vida y no sé qué, o peor aún, como esas personas que se llenan de explosivos el cuerpo, se tapan con una chaqueta y van en un aeropuerto y se inmolan? Y ellos lo están haciendo en nombre de Dios, ellos están haciendo la voluntad de Dios también. O esas personas que cogieron esos aviones contra las Torres Gemelas y los estrellaron, matando todo ese montón de personas. Esas personas, cuando entrevistan personas de esas, ellos juran que están haciendo la voluntad de Dios. Igual en el caso nuestro, no es asesinando, sino es haciendo lo que nos provoca. Decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque no puede ser la voluntad de Dios que me haya creado a mí para que yo venga aquí a sufrir, y sobre eso me justifico. Yo creo y he leído, dice la Iglesia Católica, no es mi opinión, que no conocemos a Dios porque estamos llenos de hedonismo, de materialismo y de relativismo. El hedonismo, pues, es básicamente pasar bueno. O sea, son las relaciones extramatrimoniales, el placer manda, yo voy y me hago unas bacanales con vino, con más traguito, fiestas, o sea, no hay, vinimos para disfrutar y a pasar rico. El placer manda. El siguiente, la siguiente cuestión que nos afecta es el materialismo, que es el tener. ¿Cuál es su carro? ¿Cuál es su celular? ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene la finca? Y, y como si tener y tener y tener fuera lo que me diera valía. Y no, no, realmente por ahí no es. Y lo otro, la última, vendría siendo el relativismo. Hedonismo, materialismo y relativismo. Respecto al relativismo, Benedicto XVI dijo, el problema que hay hoy en día es que cada quien tiene la razón. Nadie puede decir esto está mal, porque no hay verdades absolutas. Lo que a usted le parezca bien, eso es lo que está bien. Y entonces cada quien hace lo que le da la gana. Yo te respeto, tú me respetas y todos estamos bien. Y resulta que esto para los católicos pues tiene limitaciones, porque si yo veo que mi hermano me refiero a ustedes, no a mis hermanos de sangre propiamente, porque con ellos también. Pero si yo veo que mi hermano está cometiendo pecados, está exponiendo la salvación de su alma, yo tengo la obligación, llámese juicio, llámese meterme en la vida, en lo que no me importa, llámese como lo quieran llamar, yo tengo la obligación de ir a él y exhortarlo y decirle, hermano, usted está cometiendo un error, usted está exponiendo la salvación de su alma. La Biblia me dice que salido yo de esa exhortación, de ese llamado personal, si la persona sigue reincidiendo y sigue cometiendo la misma conducta, debo ir con otra persona de la comunidad y debo decirle, ya los dos, hermano, hemos notado esto, no sé qué, para evitar pues el tema como de la murmuración y el chisme, sino que de frente yo voy y le digo, y esa persona, si no cambia, etcétera, entonces hay una regla porque ya la tercera vez ya se sacaría de la comunidad. Entonces, ese relativismo en el que estamos viviendo desde el punto de vista católico no es tan cierto. Es cómodo, pero no es cierto. O sea, yo resolví que de ahora en adelante eh, me conseguí una novia y entonces voy con la novia a misa, y mis amigos, ustedes, saben que yo estoy casado pero separado, y me ven llegando con mi novia y ninguno me dice, pues la primera regla es que no son mis amigos.
porque un amigo me exhorta y me llama al orden para que, porque lo importante no es que yo pase sabroso y me entretenga, sino que yo salve mi alma. Ese, digamos, como el gran objetivo de la vida en la tierra es salvar el alma, ningún otro. Y por supuesto, en el ejercicio de salvar mi alma, eh, eh, ayudar a la obra redentora eh, a salvar almas. Y la obra redentora no es una cuestión que sea exclusiva de Dios o que sea exclusiva de los religiosos y las religiosas. Yo como católico bautizado entro dentro de ese, dentro de ese llamado. Y por supuesto, pues hay cosas que tienen dificultades enormes, porque pues no es lo mismo yo decirle a mi compañero de banca o a mi compañero de colegio o a mi amigo del alma que ojo que está corriendo riesgo de perder el alma, que de pronto uno observar, pues digámoslo así, que por ejemplo el sacerdote de la parroquia de uno esté cometiendo unos errores horribles y ya ir a exhortar al sacerdote, pues ya son palabras mayores. Pero la Biblia, la palabra lo que me enseña es que yo debo, con todo el respeto, con todo el amor y con toda la consideración, ir donde esa persona y exhortarlo y orar por ella, por supuesto. Entonces, ese relativismo, ese materialismo y ese hedonismo son los principales elementos que están haciendo que nosotros disfracemos o distraigamos el verdadero concepto de Dios. Entonces tenemos pues dioses, el Dios hada madrina, que es el Dios al que yo le pido. Esto fue una lista que me encontré ayer de un sacerdote que me encanta. Dice, el Dios hada madrina, a él se le pide todo lo que queremos, lo que se nos pueda ocurrir, todos mis caprichos personales, el BM, la talega de golf, la finca en Mesitas, la avioneta. Yo al Dios amada madrina le pido todo. Es un Dios de pídale y pídale y pídale. El segundo Dios, el Dios cruel, es cuando yo le echo la culpa a Dios de lo que pasó. Es que Dios se llevó a mi hijo. Dios, mi hijo tenía solo 10 años o tenía solo 18 años y Dios se lo llevó. Ese Dios, pues no es un Dios que me quiera. Si quitáramos a ese tipo de Dios de la sociedad, pues el mundo estaría en paz. Y yo empiezo a hacerle los tate quietos al Dios y empiezo a dañar la concepción de Dios que yo tengo. El Dios mendigo, el Dios mendigo, ese Dios, el Dios que está sediento de amor y que está mendigando amor en la iglesia y entonces los padres y los diáconos y los hermanos tienen que salir a la calle a decirle a uno de por Dios, venga a misa, vaya a misa, ore, ore que Dios está ahí, mire lo que está en el sagrario, solo acompáñelo. Eso tampoco, Dios no es un Dios mendigo. Dios nos creó, nos sacó de la manga en un momento de la eternidad. Él dijo, hágase y se hizo. Él no nos necesitaba para hacernos. Él no nos necesita para nada. Entonces, también eso es una desviación de creer que Dios es ese Dios suplicante que está ya deseoso de que vayamos a amarlo. El Dios burócrata dice que ese Dios del Dios burócrata es como el Dios que es funcionario de la Telefónica, de Claro, de TV Cable, y uno lo llama y no contesta. Entonces le desvían a uno la llamada para otra persona. Entonces yo llamo a Dios, yo busco a Dios y Dios no me hay, y Dios no me escucha. Entonces yo tengo que ir, Padre, tenga la bondad y ore por mí, que es que necesito tal cosa. O donde la monjita, y le dice uno a la monjita, monjita de por Dios, hermanita, apunta en sus intenciones y pida por la conversión de mi hijo. Y uno empieza, ese sí es un Dios pues que es como tan distante que no hay manera, y resulta que ahí hay un error, porque Dios, por cuestión del pecado original y de todos los pecados que han venido viniendo y de mis propios pecados, yo estoy limitado a ver en tres dimensiones. Yo veo lo ancho, lo alto y lo profundo. Únicamente la cuarta dimensión no la veo.
Y yo sé que Dios está puro enfrente mío. Dios está en cuarta dimensión, está enfrente mío. Él me está mirando. Y la Virgen está al lado mío y mi ángel de la guarda está al lado mío. Yo todo esto lo tengo al lado mío. Eso es clarísimo que es. Y yo lo único que tengo que hacer es cerrar los ojos y decirle, Señor, acá estoy. Soy Miguel, vengo a saludarte, Señor, y necesito. Y él, en ese momento, él está oyéndome y está pendiente de mí. Y me contesta, lo que pasa es que yo no lo escucho. Yo no lo escucho porque yo estoy pendiente de escuchar otras cosas, pero Dios está enfrente mío, está al lado mío todo el tiempo, las 24 horas del día. Creo que Dios se aparta de uno según le oía a un predicador el otro día, cuando uno entra, si yo voy a entrar a una cantina, por ejemplo, el Señor llega hasta la puerta y se sienta en delante y yo entro solo por mi cuenta y riesgo. Y él llora afuera esperando que yo salga. Él se queda el Señor llorando en la puerta de la cantina. Una vez salgo, el Señor vuelve y sigue conmigo. Los momentos en que el Señor se aparta de mí realmente son muy pocos. Él siempre está al lado mío. Hay otros que hablan del Dios light. Dicen, no, es que ese tema de Dios, de las exigencias de Dios, eso es demasiado. Y resulta que Dios, pues, es un Dios exigente y es un Dios, pues, realmente fuerte. No es fácil, porque es que Dios vino y se dejó crucificar y se dejó matar de qué manera tan espantosa por la redención de nosotros. No podemos nosotros creer que después de ese precio que Dios pagó por nuestra vida no requiera de ningún esfuerzo de parte nuestra. Y él nos da unas reglas que son más o menos difíciles de cumplir, pero no imposibles. Los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, el mandamiento fundamental, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces uno dice, ese Dios light, eh, eh, sin lactosa, sin fructosa, sin cafeína, no existe. Dios vino y pagó un precio muy grande y nos señaló un camino que debemos tratar de al máximo, con las fuerzas de nuestra capacidad de cumplirlo. Y lo que me han enseñado a mí, siempre los sacerdotes que yo he tenido a mi lado, y las personas de oración que yo he tenido a mi lado es, usted hace la parte fácil, que es decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero hacer. Señor, yo quiero la santidad. Señor, yo quiero. Y el Señor hace la parte difícil. Yo digo, Señor, yo quiero dejar de fumar. Yo tomo la decisión. Es la parte fácil. El sobreponerme, el aguantar la ansiedad, el poder pasar el día, los 2 días, los 3 días, es un trabajo de Dios, Él lo va haciendo. Y esto funciona con la droga, con el alcohol, con las mujeres o con los hombres. Va funcionando con todos los vicios y con todas las cosas. Dios está al lado nuestro ayudándonos. Nosotros hacemos lo fácil, Él hace lo difícil. Tenemos otro Dios, el Dios cósmico, que es, pues Dios es la naturaleza. Ese es el Dios famoso de la nueva era, del New Age. Entonces, pues, todos unidos en la naturaleza. Ahora en este COVID sí que lo hemos visto. Uno ve cómo llegan por Facebook las cosas de cómo nosotros los hombres hemos afectado la naturaleza, de qué manera ya hasta los osos han vuelto por la carrera circunvalar acá en Bogotá. Hay delfines en Cartagena. Por ahí el otro día vi una foto de un dinosaurio por la 26. O sea, los animales volvieron otra vez y lo importante es que nosotros los hombres nos retiremos, nos quedamos a un lado porque estamos afectando a la naturaleza, lo cual, pues, francamente, a mí me deja mucho que pensar y de mucho que dudar, porque si el daño a la naturaleza fue tan fuerte y ha sido tan grande, porque solo con 8 días de encierro los animales volvieron a donde habían salido.
y deben salir de ahí porque la regla de la naturaleza es muy simple. Donde está el depredador, las presas no están. Entonces el hombre es depredador. Donde el hombre está habitando, donde el hombre está usando, pues las presas no pueden estar, así de simple. Por supuesto no estoy diciendo que no respetemos la naturaleza, que no amemos la naturaleza. Claro que sí, tenemos que hacerlo, no podemos abusar de la naturaleza. Todo eso concedido, no discuto nada, pero la naturaleza no es. Tenemos el dios Buffet, el dios donde cada uno entra y busca y encuentra lo que le parece. Dicen que hay más de 10.000 confesiones protestantes cristianas. Entonces uno entra dentro de ellas y busca lo que le parece, que, que Dios es Padre, que el Hijo es Hijo del Padre, que son juntos, que son consubstanciales, que fueron creados, que fueron increados, que la Virgen sí, que la Virgen no, que el Papa sí, que el Papa no. Uno va cogiendo y uno va armándose hasta que entra uno al salón donde le dan las cosas que necesita. Pero uno ve aún dentro de los que no se han ido para la secta, sino que están aquí al lado nuestro, que uno dice, no, yo oí un senador de la República que dijo, yo soy católico, pero ¿cómo así que el aborto no? Pues claro que el aborto sí. Entonces él manifiesta con la boca que es católico, pero inmediatamente está borrando esa manifestación. Lo mismo con la eutanasia. Ah, no, es que pues ya los viejos, ya que salgamos de los viejos. O confesarme yo con un tipo que es más pecador que yo. No, ni de fundas. Y así empieza, y uno empieza a encontrar un montón y un millón de excusas para uno tomar de Dios lo que a uno le parece. O sea, uno va tomando lo que quiere, va armándose un Dios a su medida. Con la nueva era, antes de la nueva era, la sociedad era teocéntrica. Y después de la nueva era, la sociedad se ha vuelto antropocéntrica. O sea, eso quiere decir que al principio Dios era el centro y ahora el hombre es el centro. Pero como el hombre tiene la necesidad de lo espiritual, de lo santo, de lo sagrado, pues nosotros, a pesar de que ya somos el centro, seguimos buscando a Dios. Entonces seguimos acomodando a Dios a nuestras angustias y a nuestras necesidades. Y francamente, pues yo creo que ahí es un punto de reflexión. El Dios éxtasis, o sea, el Dios que me hace desinhibir, me hace, mejor dicho, me siento rico con Dios. Y qué delicia Dios, y entonces yo voy a la Eucaristía, yo no voy a tener ese encuentro y ese contacto con el Señor, sino voy a recibir mi marihuana espiritual. Voy a pasar a sollarme y a pasar delicioso ahí, pero no trabajo por la comunidad, no tengo apostolados, no evangelizo, no misiono, no defiendo los postulados de la fe. Entonces, soy católico, pero católico de ir a pasar sabroso en la iglesia, de pasar rico en la iglesia. Y por último, voy a hablar, ya señalado los dioses que no son algunos, porque pues obviamente uno puede seguir inventando y buscando ejemplos de los dioses que no son. Encontramos que hay un verdadero Dios, que es amor infinito, un Dios al que nadie ha visto jamás. Al Hijo sí lo conocemos. Y gracias al Hijo nos podemos figurar al Padre. Y sabemos de Dios que es omnisciente, inmutable, santo, poderoso, fiel, bondadoso, paciente, misericordioso, amoroso y justo. Pero los atributos de Dios, los atributos de Dios están puestos objetivamente, existen fuera de nosotros. No es porque nosotros creamos o no creamos que los atributos de Dios existen. Dios es digamos, si se me permite la expresión, es una persona diferente de nosotros y él tiene unas cualidades, tiene una manera de ser y de actuar y de moverse que nos escapa a nosotros.
que nos excede. Nosotros, digamos, no es para nosotros no es tan fácil en hacer la comprensión de Dios. Entonces yo en esto quiero hacer una, si me lo permiten, una, algo que leí en la Biblia después de que, perdón, denme un segundito porque me voy a volver aquí al principio de en las cosas cuando estamos frente a Dios y vamos descubriendo a Dios, hay unas personas que creen más que nunca, que dicen, hombre, sí, esto es Dios, Dios es así. Y hay otros que inmediatamente dudan y dicen, no, esto no es así, esto no puede ser así. Y entonces los primeros se entusiasman y los segundos se desinflan. Unos se envenenan o dejan de creer, se apartan, pero esos que se apartan son inmediatamente reemplazados por otras personas nuevas que llegan a creer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no vemos el por qué, no vemos a qué es que vienen las cosas de Dios y entonces nos dificulta entenderlo. Dice, las cosas de Dios, piensan los entendidos, tienen que ser inteligibles, pues los entendidos, se mueven en el terreno de la razón, sin tener en cuenta que en el centro del Antiguo Testamento hay una proclama que es una de las proclamas o de las declaraciones principales de Dios. Y Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Cuánto aventajan los cielos a la tierra, así están por encima de vuestros pensamientos mis pensamientos y de vuestros caminos mis caminos. Esto lo dice Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Y dice, y con la venida de Jesús al mundo, poco cambió. En el Nuevo Testamento, entonces, porque ya uno dice, no, es que eso era en el Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, pero entonces el Dios del Nuevo Testamento dice, oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e irrastreables sus caminos. Esto está en Romanos 11:33. Y entonces uno dice, repetimos permanentemente, es que es importante, sobre todo los hermanos separados, dicen, lo que importa es la Biblia, ahí está todo. Como si en la Biblia estuvieran las lecciones lógicamente ordenadas y todo expuesto y lleno de cosas que sean fácilmente alcanzables por la inteligencia. Y resulta que cuando uno abre la Biblia, pensando encontrarse con ideas sublimes y teorías maravillosas acerca de lo que es Dios, el hombre y el mundo, nos encontramos es un montón de relatos superficiales, escabrosos, insoportables. Encontramos un montón de cosas rarísimas al lado de otros relatos que son sublimes, que son teorías maravillosas acerca de lo que es Dios, el hombre y el mundo, pero pues, digamos, no es tan fácil de coger esos conceptos. Jesús les dijo a los discípulos, las cosas que no podéis soportar ni comprender ahora, el Espíritu de la verdad os dará la inteligencia de todo más tarde. Y dice, en la sinagoga de Cafarnaúm, al día siguiente del más espectacular de sus milagros, que fue el de la multiplicación de los panes y los peces, se había enfrentado Jesús a las muchedumbres y les dijo, me buscáis no tanto por las señales que yo presento, cuanto por haberos dado de comer hasta saciaros. Afanaos por conseguir aún más que ese alimento que perece, otro que permanece para la vida eterna, que es el que ha venido a darnos el Hijo del Hombre. Eso lo dijo Juan en el capítulo 6, versículos 26 a 27. Y dice, entonces, mejor dicho, Dios no es como lo imaginemos, tenemos que empezar a conocer a Dios como es Él, con las dificultades que Él tiene, con todo lo que Él envuelve, no, y dejar de creer en el Dios que nosotros, y ser humildes, ¿no? Porque cuando uno va a conocer a Dios, se encuentra pues con esa pared enorme
infranqueable, y entonces en vez de agachar la cabeza y decir, no, yo no soy capaz de comprender esto, Señor, acá estoy dispuesto a que hagas lo que tú quieras conmigo y me agacho y espero. Yo digo, ay, no, no, eso por aquí no es, no, que va a ser un Dios así, eso que está diciendo Miguel, eso no es así, es que se le mojó el champú y las cosas no son así, ese es un exagerado. Y empieza uno y pues y digo Miguel porque no quiero nombrar a otra persona, pero uno ve cuántos sacerdotes que lo exhortan a uno a, al, al cambio y a la vida recta y a la vida ordenada, y uno dice, uy, no, ese padre, sí, mejor dicho, no, está loco ese padre, se salió del siglo XIII y se vino para este, y resulta que no es el padre, faltaba más, que ninguno está siguiendo a un padre acá, todos estamos siguiendo a Dios, la misma Biblia lo dice, maldito el hombre que sigue a otro hombre. No, pero el padre, lo que tiene el padre es la facultad magisterial de enseñarnos por delegación que le hace el obispo, de enseñarnos la verdad que está revelada, de enseñarnos a Dios, de mostrarnos a Dios cada palabra que un sacerdote nos da, así sea, digamos, jovialmente o jocosamente, el Padre está desentrañando las verdades del Evangelio y nos está mostrando en él los atributos de Dios, las cuestiones de Dios. Entonces, la Iglesia Católica, digamos, enseña, eh, y lo ha enseñado siempre en los colegios, en los conventos, en cualquier curso de religión que uno consulte, más o menos es lo mismo. Dice que los atributos de Dios nos deben mover a, primero, alabar a Dios, complaciéndonos en sus infinitas perfecciones, a procurar acercarnos a Dios y participar de su perfección. Dice, porque solo al Señor le sean dadas la gloria y la alabanza. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Dios está solamente esperando que yo cierre los ojos y le diga, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres tú de mí? Y en ese momento Él está enfrente mío y me va a responder. Y yo los invito a que hagan ese ejercicio. No le den largas a eso. No es un tema de que yo sea digno o de que yo sea indigno o de que yo sea rezandero o no sea rezandero. Se trata es de que yo sea humilde y cierre los ojos. Y los invito. Cierren los ojos y dígale, Señor, soy Miguel y estoy aquí. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Para qué me creaste? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? Uno no debe esperar es que el sacerdote le cuente a uno cómo fue que él cerró los ojos y le preguntó a Dios cuál era la misión que él tenía para él y cómo fue el llamado para el sacerdocio. Pues claro que es bonito oír eso, pero o uno preguntarle al amigo misionero cómo fue que hizo, o al amigo casado o al amigo separado. Uno debe cerrar los ojos y preguntarle a Dios y estar atento a la respuesta, porque Dios me va a responder. Y ojo, seguramente yo le he oído al padre Manzano en estos días varias veces. Dice él, yo estaba orando con el Señor y a mí el Señor no me ha dicho nada directamente. Yo no veo por qué me tiene que decir a través de otras personas, mandarme a decir cosas a través de otras personas, refiriéndose a esas personas que reciben mensajes del Señor y vienen y se los cuentan a uno. El padre dijo, no, yo cierro, yo estoy allá, yo cojo mi rosario y yo empiezo a orar y yo estoy hablando con el Señor. Y el Señor a mí y a usted. El Señor nos contesta de mil maneras. Las más comunes, a través de la lectura de la palabra, a través del catecismo, a través de estas charlas, a través de la humildad del sacerdote, a través de la lectura piadosa, pero además nos habla a través de muchas cosas. Es decir, uno siente, es decir, y todos lo hemos sentido, es que voy a atravesar San Victorino hoy, y uno siente que no debo meterme por esa calle, no, por ahí no, y uno lo siente. Eso es el ángel de la guarda hablándole a uno, pero uno de todas maneras se manda porque
Pues, no, pues qué, yo sí me mando. Y en la mitad de la calle le meten su atracada, pero uno volviendo atrás, uno sí vio cuando recibió la advertencia del cielo. Entonces yo digo, uno debe estar es como dispuesto a eso. ¿Y cómo hacerlo? Silenciándonos, porque el Señor nos enseña que en el silencio del corazón es donde Él nos habla. Pero si yo tengo conectado un teléfono en los oídos oyendo noticias o oyendo música, si estoy pendiente, además de lo que pasó en la oficina o no pasó en la oficina, si estoy pendiente de lo que está pasando en el grupo de WhatsApp, si estoy pendiente de, y estoy pendiente de, y estoy pendiente de, el Señor no me va a atropellar, porque dos regalos me da el Señor que son cada uno más grande que el otro. La existencia, la cual no me la va a revocar, y segundo, mi libertad. Entonces, Dios por encima de lo que yo decida y lo que yo actúe, Él no va a pasar nunca. Dios nunca va a pasar por encima de mí. Él va a estar pendiente de que yo le diga, Señor, acá estoy, venga. Señor, tenga mi mano, Señor. Y el Señor, curiosamente, uno le da la mano y Él coge el cojo. Él entra de una vez. Por ejemplo, me acuerdo en estos días leímos en la iglesia, leímos fue el día de Maús y leímos el pasaje de Maús. Y uno ve que ellos van caminando, Cleofás, el otro apóstol, y nuestro Señor van caminando por el desierto y van hablando, y ellos le van contando la tragedia que pasó con el gran profeta que fue crucificado, que fue muerto, etcétera, y el Señor les empieza a explicar la palabra. Y ellos, cuando llegan a Emaús, uno de ellos le dice al Señor, le dice, Señor, ya está oscureciendo, ¿por qué no entras? Y el Señor eh, entra detrás de ellos a la casa, acepta la invitación que ellos le hicieron, Señor, entra, y él entra. Pero cuando entra, él ya toma el control. Y entonces ahí nos dice la escritura que él coge el pan, parte el pan, y en ese momento ellos lo reconocen. O sea, lo que yo estoy diciendo es, invitemos al Señor, Él entra, él entra a mi vida, yo lo invito a entrar, y apenas Él entre, Él toma el control. Entonces, pues el objetivo es ese, no es más, es invitarlo, pero de corazón. De todas maneras, sepamos que si yo no le doy al Señor, si yo no le doy al Señor el control, Él no me lo va a arrebatar. Pero si yo le doy el control, Él lo toma. Y ya mi vida guiada por Dios es una cosa totalmente distinta de lo que es mi vida sin la guía de Dios. Y yo en eso, pues sí, tengo mi testimonio personal de lo que ha sido. Yo en un momento dado le dije el sí al Señor, el Señor entró, el Señor tomó el control de mi vida. Hay un montón de cosas de las cuales no le he entregado el control todavía. Yo me imagino, espero que tenga tiempo y él paciencia para que yo le vaya entregando cada una de esas cosas hasta que al final tome el control de mi vida completa. Y como decía Santa Teresita del Niño Jesús, es morir yo para que Él viva. Y esa es como la invitación, ¿no? Descubrir a Dios, invitar a Dios. Pero a Dios, uno tiene que conocer a Dios, no, sin conocerlo, no. Yo cómo le voy a entregar el control de mi vida a una persona que no conozco. Yo tengo que conocer a la persona para entregarle el control de mi vida. Entonces dice, ahora, pues obviamente se me fue toda la charla en el prefacio y les pido que me excusen por esto. Y ahora sí voy a hablar de los atributos de Dios. Los atributos de Dios, voy a hablar de los atributos de Dios. eh, Perdón un segundo. Los atributos de Dios, tenemos los atributos de la esencia de Dios, que es único, simple, infinito, eterno, inmutable e inmenso. Los atributos del entendimiento divino, que son dos, ciencia y sabiduría.
y los atributos de la voluntad divina, que son la omnipotencia, la bondad y la santidad. Y por último, encontramos la veracidad, la fidelidad y la justicia. Entonces, yo creo que vamos a hablar de la esencia, de los atributos de la esencia de Dios. Dios es único y simple. Único. Es que no puede haber sino un solo Dios, porque la esencia de Dios es incomunicable. O sea, no hay sino un solo Dios. Y en muchas partes de la Biblia lo encontramos. Dice hablando del primer mandamiento en el Éxodo 22, dice, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Concebimos a Dios como un ser infinito. Es un ser que tiene todas las perfecciones. Si hubiera varios dioses, el, el uno no tendría las perfecciones de los otros y así ninguno sería Dios. Digamos, ese es el error de la idolatría, que tienen muchos dioses y cada dios es un dios para una cosa específica, pero el dios el Baco no tiene las atribuciones de la diosa Venus ni de Mercurio, sino que cada uno tiene unas perfecciones específicas. Ahí lo tienes. Señor, la simplicidad de Dios. La simplicidad consiste en que Dios no tiene ni cuerpos, ni, perdón un minuto porque se me está cerrando la cámara, no sé por qué. Está bien, Miguelito, nosotros te vemos. Ah, bueno, la simplicidad dice en que Dios no tiene ni cuerpo, ni cualidades sensibles, ni partes de ninguna especie. San Juan nos enseñó, eh, nadie vio a Dios ni lo puede ver. Y también nos enseña que Dios es un espíritu en Juan 4:24 y que nadie vio a Dios está en Juan 1:18. En Dios no puede haber partes, porque todo ser compuesto es posterior a las partes que lo componen. Por ejemplo, una casa. Una casa tiene ladrillos, vidrios, acero, bueno, un montón de partes. Cuando esas partes se juntan, se forma una casa. Con Dios pasaría, Dios no tiene, sus partes no son la bondad, la justicia, la misericordia, y se juntan y forman a Dios. No, Dios no tiene partes. Dios es extremadamente simple, no tiene ninguna parte. Entonces no podemos hablar de Dios. Tenemos que decir, uno de sus atributos es la simplicidad. Pero ojo, la escritura nos habla de los ojos y de las manos de Dios. Y obviamente esto lo hace es para utilizar un lenguaje figurado para darnos a entender sus perfecciones y sus obras. Entonces dice, para significarnos que Dios todo lo sabe, nos dice, en todo lugar los ojos de Dios contemplaron a los buenos y a los malos. Proverbios 15:3. O en Isaías nos dice, ¿quién es aquel que ha metido las aguas del océano en el cuenco de su mano y sostiene con solo 3 dedos de la mano la mole del universo? Eso está en Isaías 40:12. Por supuesto, no quiere decir que con 3 dedos sostenga toda la mole, pero la descripción sí es bastante bonita, ¿no? Imaginarse el tamaño de Dios para en 3 dedos sostener todo el universo. Y contando, porque Dios todavía es más grande que eso. Es infinito. Es decir, que tiene todas las perfecciones en grado sumo e ilimitado. La escritura nos enseña que Dios es la misma sabiduría, el solo poderoso, el que da todas las cosas a la vida y movimiento en una palabra, que tiene todas las perfecciones en sumo grado. La razón nos demuestra que Dios es infinito porque de no serlo, pudiera recibir más perfecciones. O sea, si Dios no las tuviera en grado infinitas, si no fueran finitas, existiría la potencialidad de recibirlas, de recibir lo que le falta para la infinidad.
Entonces ya no sería Dios Dios, sino Dios sería el que le daría lo que le falta para llegar a la infinidad. Entonces, digamos, ahí es donde está el concepto de la infinitud de Dios, que no puede ser, lo tiene todo en grado infinito y en grado sumo. Conocer la infinidad de Dios nos sirve a nosotros, es para reconocer nuestra propia miseria y pequeñez y humillarnos frente a Él. Humillarnos frente a Él y reconocer que Él es todo y nosotros nada, es el fundamento de la humildad cristiana. Ahí está todo. La inmutabilidad de Dios consiste en que Dios no está sujeto a cambio, ni en su ser ni en sus designios. Y Santiago nos dice, en Dios, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación. Y en Malaquías nos dice, yo soy el Señor y no cambio. La inmutabilidad de Dios es fundamental, el concepto de la inmutabilidad, porque la inmutabilidad es ese atributo de Dios, lo participa a la iglesia. La iglesia también participa de los atributos de Dios. Entonces, por eso la inmutabilidad es que, pues como Dios ya está en la verdad, y la tiene plena, no necesita moverse para salir de la verdad. Y esa verdad Él se la transmite a la iglesia y la iglesia no la enseña. La iglesia, lo que pasa es que la iglesia no la conoce todavía por nuestra limitación material y espacio-temporal. Entonces, la iglesia va desentrañando de las escrituras y de la tradición, va desentrañando la revelación de Dios y la va evidenciando. Pero lo que ya ha estado mostrado y demostrado como verdad, ya no cambia. Es inmutable. Nunca más no puede cambiar. Porque si cambiara, pues implicaría varias cosas. Uno, que la revelación inicial, pues no fue hecha por Dios. Y sabemos que cuando la revelación sí fue hecha por Dios, y cuando la revelación ha sido ya declarada por la iglesia, como ocurre con los dogmas, por ejemplo, no puede cambiar, ya no puede variar, porque ya es la verdad, ya consta como la verdad que fue revelada, y ahí está la infalibilidad del Papa y la del Papa reunido con los obispos. Entonces, digamos ahí, pero eso ya lo vimos en la charla pasada. La eternidad de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Y en el Salmo 89 nos dice el rey David, tú, oh Dios, eres desde toda la eternidad y por toda la eternidad. Y lo mismo, ¿cómo es la prueba de la eternidad? ¿Es por qué? Porque el ser de Dios es necesario, Él lleva en sí la razón de su existencia y no puede no existir. O sea, no hay ninguna manera de que Dios no exista. Y en Él no hay ni pasado ni futuro, sino que todas las cosas están en un eterno presente ante los ojos de Él. La inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios tiene que ver con que Dios está en todo lugar y en todas las cosas. Y esto se verifica de tres modos: por esencia, en cuanto que nos comunica el ser y la actividad, o sea, la existencia; por presencia, porque está en todas las partes presenciando lo que pasa en ellas; y por potencia, porque conduce a todas las cosas hacia el fin que les ha señalado. Dice, y Dios, lo que yo he dicho varias veces, pero en la Biblia lo dice distinto. Dice, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, sino que en Él vivimos, nos movemos y somos. Él está enfrente nuestro. Es inmenso y como causa universal de todas las criaturas, obra en cada una de ellas. Entonces, pues Dios obra en mí, Dios obra en ti, Dios obra en el de al lado, en el de frente, en el de arriba y en el de abajo. Dios obra en todos, porque no hay manera, Él nos tiene que sostener en la existencia. Los atributos del entendimiento divino son dos: ciencia y sabiduría. Ciencia es que Dios todo lo conoce, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Y San Pablo dice, todas las cosas están descubiertas a sus ojos.
Y en el Eclesiástico nos dice, los ojos de Dios son más claros que el sol y escudriñan hasta los más profundos abismos del corazón de los hombres. Dicen que en el juicio nosotros vamos a responder hasta del menor pensamiento que hayamos tenido desde los 7 años hasta el momento de la muerte. Los 7 entendiendo como que ahí empieza las personas a tener razón. Los malos pensamientos, las palabras ociosas, todo. Uno responde por todo desde ahí. Dios todo lo conoce, todo lo ve. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Bueno, aquí hay otra, la verdad fue que es que me alargué en la primera parte y entonces me toca recortar esta. Los atributos de la voluntad divina son la bondad, la santidad, la justicia, la veracidad, la fidelidad y la omnipotencia. La omnipotencia consiste en que solo con su voluntad puede hacer todo lo que quiere. Y dice la Sagrada Escritura en el Salmo 134, todo cuanto quiso el Señor, hízolo en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y la razón nos certifica que la omnipotencia de Dios porque es infinito. Dice, si su poder fuera limitado, Dios no sería infinito y dejaría de ser Dios. La bondad de Dios es un atributo que mueve a Dios a amarse a sí mismo y en sí a todas las criaturas y a colmarlas de beneficios. En las páginas de la Biblia pues está llena de la bondad del Señor. Dice, pues tanto y tantas que hay muchas personas que dicen que Dios es solo misericordia de la cantidad de pruebas de la bondad que hay. Hasta tal punto existe que Dios en el mismo Salvador, Dios en el mismo Salvador nos lo señala y dice, en Lucas dice, Jesucristo hablando, dice, nadie es bueno sino solo Dios. Y la bondad reviste en Dios formas, ¿no? El amor, la liberalidad, la gracia, la ternura, la compasión, la paciencia y la mansedumbre, la misericordia o la clemencia. Y para corresponder a la bondad de Dios debemos agradecerle sus beneficios, pagarle amor con amor, pedirle confiadamente las gracias necesarias y el perdón de nuestras culpas. La santidad de Dios consiste en que necesariamente ama el bien y aborrece la maldad, y que no puede haber en él la menor sombra de pecado e imperfección. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Salmo 44:5. Esto, tenerlo en cuenta para quienes son tan partidarios de la misericordia, porque Dios, hay algunos que dicen que Dios ama el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado, y esto pues es una deformación de una enseñanza de San Agustín, porque San Agustín lo que hizo fue que eh, eh, predicándole a unas monjas que dirigía espiritualmente, hubo un jardinero que cometió un error y las monjas pues lo querían era sacar a patadas del convento. Y San Agustín les dijo, no, ojo, 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 porque Dios ama al pecador, pero, pero aborrece es el pecado. Y sobre eso hizo una construcción y hoy en día no lo tienen con varias falacias armados de tal manera que Dios me ama, Dios me quiere, Dios me creó para amarme, entonces Dios no de ninguna manera me va a castigar y con eso están un poquito tiempo la palabra del Señor. El otro atributo que tenemos en Dios es la veracidad. No, Dios no puede enseñar el error y la mentira, sino siempre la verdad. Dios no es Dios como el hombre para que mienta. Enseña la escritura en Números 23:19. O sea, Dios, y una de las reglas de discernimiento de la iglesia es esa. Dice que el demonio es capaz de decir 99 verdades con tal de meter una mentira, mientras que el Señor el Señor es incapaz de decir una mentira. No es posible. En, Trayéndolo pues a nosotros, el hombre de Dios o la mujer de Dios no miente, punto, de ninguna manera, en ninguna circunstancia. El que no es de Dios sí lo hace. Y esa es una regla de discernimiento para uno saber con quién está hablando. La fidelidad. Dios cumple tanto sus promesas como sus amenazas.
Y el Salmo nos lo dice, 144:13. Fiel es el Señor en todas sus obras. Es infinitamente fiel en cumplir lo que promete, porque siendo veraz no le puede faltar voluntad para ordenar que se cumpla, y siendo todopoderoso tiene los medios para cumplirlo. Dice la verdad, la veracidad divina es el fundamento de la fe, así como su finalidad lo es de la esperanza. Una y otra deben llevarnos con gran generosidad a su servicio, para hacernos dignos de ver realizadas en nosotros sus promesas. Y la justicia de Dios, que consiste en que se retribuye a cada cual según sus obras, premiando lo bueno y castigando lo malo. Eso está en Proverbios 2:14. Entonces, pues lo primero es que me alargué demasiado en la primera parte y entonces me tocó correr en la segunda. Entonces, pues les pido excusas por eso, porque pues yo había pensado en explicar cada uno de los atributos más detalladamente, pero fue por la primera parte. Y lo segundo que quiero darles es pues gracias y gracias a Dios por permitirme estos espacios en que soy capaz, en que puedo dar razón de mi fe y compartir con ustedes algunas de las cosas. Y vuelvo y repito la oración con la que empecé esta charla y le digo al Señor, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste. Curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Tu amor es perpetuo, Señor, no se acaba, no se cansa, no tiene límites. Si hay dificultades, no es por Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Quisiera puntualizar un poco en el tema de la misericordia de Dios, porque pues hay que entenderlo bien la frase que tú dijiste. Cuando se habla del perdón, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Hay una misericordia de perdón de Dios porque sabe nuestra limitación. Lo que tú aclaras, y es bueno aclarar, es que no estando en una actitud de conversión o en un reconocimiento de mi Dios, seguir en el pecado, porque al adulto le dice, alguien te condenó, no Señor, vete y no lo vuelvas a hacer. O sea, es esa invitación, es no volverlo a hacer y buscar todos los medios para no volver a caer en el pecado y para no estar en el pecado. El Señor es misericordioso y sabe que en el proceso vamos a caer y levantarnos muchas veces, porque de pronto hoy es un pecado, mañana es otro, mañana es otra tentación, de pronto no la misma en la que estábamos, pero lo que sí es aclarar, porque a veces se interpreta mal la frase, es que aunque hay infinita misericordia de Dios, lo que tenemos que hacer es estar en un proceso constante de conversión, de estar buscando de Dios su gracia, de estar con Él, eh, luchando siempre contra las tentaciones y el pecado. Entonces ahí es donde se afianza más la misericordia, no es el hecho de que, no, es que yo siendo pecador y lo más malo de este mundo, de todas maneras, el Señor, si al último momento yo digo, pido perdón, de pronto vaya a haber una salvación plena. No, hay que estar en una búsqueda siempre de Dios, dando su misericordia, proceso, nos levanta las veces que sea necesario, pero no es pretender como decir, de todas maneras, sea lo que yo sea, el Señor me va a salvar.
no importa lo que yo haga, eso sigamos la vida como va, que eso Él de todas maneras al final me va a salvar. Porque siempre la intención que ve uno en el Evangelio es vete y no lo vuelvas a hacer. Ok, gracias, Padre. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna pregunta que quiera hacer, que quiera formular? Aló. Sí, Dime. Monseñor, yo creo que lo que su merced acaba de tocar es precisamente lo que es un pecado contra el Espíritu Santo, que es el uno obcecarse en el pecado y simplemente no reconocer que Dios existe, la misericordia de Dios, y el otro es confiarse absolutamente en la misericordia de Dios para pecar y empatar, pecar y empatar, pecar y empatar. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, ahí no es uno, son dos los que estás nombrando, porque un pecado es creer en la misericordia absoluta y en que Dios me va a perdonar por todo lo que yo haga sin necesidad ni siquiera de que yo le pida perdón, y la otra es no creer en el perdón de Dios, son dos pecados distintos. Y el tema, la verdad es que como Dios es simple, y no tiene partes. La justicia y la misericordia de Dios son el mismo atributo, junto con la bondad y con la justicia y con la sabiduría de Dios, todo es lo mismo, todo está balanceado y la verdad Dios nos ha dado todas las reglas para que nosotros nos salvemos. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Monseñor y es que, es decir, la misericordia, Dios me perdona todo lo que yo haga, independientemente de lo que yo haya hecho, la gravedad que sea la conducta, y me lo va a perdonar, pero yo tengo que pedirle perdón y eso lo hago a través de la confesión sacramental. Eso yo lo tengo que hacer a través de la confesión. Si yo no me confieso, pues el Señor no me perdona. Y el primero que va a llorar el día que yo me condene es el Señor. Y va a llorar más y va a llorar más que yo, porque dice eh, Santo Tomás y Rollo Marín y todos esos grandes teólogos que un alma vale más que todo el universo para Dios. Entonces, el día que se pierde un alma, el que más llora y más lamenta la pérdida del alma es Dios, y además porque Él sabe lo que hay en el infierno. Yo lo que debo hacer es vivir, ser consciente de que no es lo que a mí me parezca, de que no es como a mí me parezca y de que no es cuando a mí me parezca. Y estar pendiente de las enseñanzas de la iglesia y cumplir los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, el sermón de la montaña que está contenido en Mateo 5, 6 y 7, la carta de Santiago, y ahí tengo lo básico que tengo que hacer para, para, para salvar mi alma. El texto del Evangelio habla más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. O sea, Correcto, ahí sí, está señor. la palabra clara. Es alegría de Dios. Él no quiere la muerte, sino Él quiere la vida de todos nosotros. Pero de un pecador que se convierte, la palabra es clarita. Monseñor, y uno cuando uno empieza a participar de la vida de la parroquia, y se acerca uno a los sacerdotes y cuando uno ve las personas que entran al templo y empiezan a buscar de Dios, uno participa de esa alegría. O sea, eh, por supuesto no con como será en el cielo, pero uno se alegra de ver las personas que están dándole la espalda al mundo y buscando al Señor. Uno sabe lo que es la alegría de ver las personas que buscan a Dios. Y uno mismo también cuando ve que vuelven y reincidan en el pecado, uno siente el dolor, claro, finito, limitado, pero uno como que es partícipe de eso, ¿cierto, Monseñor? Claro, es que la alegría es comunión y la comunidad se alegra eso hace que realmente nosotros sintamos ese gozo. Y es un gozo porque es un hermano que está compartiendo la misma experiencia de Dios y que también acompaña el proceso. Entonces es una gran alegría, muy humana, pero es una gran alegría. Ayer, antes de ayer, me llegó por pura casualidad, alguien me dijo, mire esta película. Es la película de una hermana que se llama la hermana Claire,
ojalá, no sé si la puedan pues pasar por los diferentes grupos. Y es un proceso bien interesante de una mujer que realmente dentro de su vida no muy, más o menos como en la línea del mismo Agustín, y empezó a encontrar, estando cerca de Dios, una alegría y una felicidad tan plena y tan especial que no había ni siquiera cansancio en ella. Y pues desafortunadamente por un terremoto en Ecuador donde las hermanas tenían allí un colegio, pues murió, y murió muy joven, la hermana Claire. Pero me gustó mucho el ver cómo el acercarse a Dios de una persona que de pronto no tenía y no había vivido esa experiencia del Señor, se convierte en una servidora de Él, de tal alegría y de tal espontaneidad que impresionante. Las mismas hermanas dicen, no sabemos de dónde salían las fuerzas porque sabíamos que estaba cansada. No sabemos de dónde salían las fuerzas porque sabemos que ella sufría mucho de migraña. No sabemos de dónde salía la fuerza, la alegría, la espontaneidad. El nunca decir no a cualquier propuesta de la madre superiora. Te tienes que ir a esta parte, te tienes que ir a esta otra. Tienes que ofrecer y en todo momento manifestando esa alegría y esa felicidad de estar sirviéndole a Dios. O sea, me pareció tan espectacular. Es la vida de la hermana Claire. Qué Ojalá hermosura. si la pueden conseguir. No sé si de pronto se la puedo pasar a José, a Francisco, para que la Con- podamos. Es una obra muy interesante y un testimonio muy importante de todo lo que hoy hablamos. Ok, gracias, padre. Muchas gracias, monseñor. Bueno, Pachito, Miguelito, muchas gracias. mano, con No, gusto. estuvo, pero impresionante. Sabes que hoy me parece súper importante si nos puedes pasar las notas, sobre todo con las citas bíblicas. Las citas bíblicas, que yo sé que tú las tienes ahí escritas, esto, porque me parece muy importante ir directamente cada uno de nosotros y leerlo en la palabra, en Claro, la Biblia. Ujú. yo hice un escrito de esto que es, la más de la mitad es no ladrillo, pero la mitad sí quedó pues re denso, porque es que es un tema que es dificilísimo. Sí, claro. María del Carmen quería preguntar algo, Pachito. Dale, María del Carmen. No, Ya. no, simplemente agradecer por el espacio y yo creo que realmente en la sabiduría que usted ya tiene, lo que se transmitió era lo que necesitábamos nosotros escuchar. De eso sí, póngale la firma, que realmente el mensaje yo creo que llegó de esa manera a los que estamos presentes. Para mí ha sido de una gran claridad y cada día me entusiasma más. Ay, Mm, muchas gracias, Eso man. pues eso es lo que de verdad yo creo que ha despertado en mí estos espacios y que me lleva a continuar. Entonces cada día es como con ese gusto, esa ansiedad de poder estar, de poder ver cada día los temas. Y yo digo, qué rico que todo el mundo conozca esto. Es que yo digo, es casualmente en este momento, diría yo, no sé si es sincretismo que podría llamarlo, que estamos en ese momento de confusión, pero es porque no hay el conocimiento perfecto. Entonces yo creo que esto ha permitido, a mí me invitaron y bueno, acepté la invitación. Entonces de esa misma manera que al invitar, yo creo que cada una de las personas siempre va tomando algo y esas semillas se van regando y bueno, Dios es muy grande y como usted lo decía, Él ya hace el resto. Entonces, eso es lo que me parece de verdad genial, genial. Y por eso decía, qué rico que de pronto en otra ocasión como que le pueda dar continuidad a esto. A mí por lo menos me encantó, pero como que yo quiero más. Muchas gracias. Es que eso siempre pasa con la palabra de Dios, que uno lee algo y quiere más, y uno entra en un tema y quiere profundizarlo, porque pues es que esto es el conocimiento de Dios. O sea, claro, acá en la parte mía es tomado y resumido de todas partes, pero uno va entrando en el conocimiento de Dios, va conociendo uno a Dios.
Y a mí sí me gustaría yo insistir en lo que he dicho varias veces. Es la comunicación con Dios es tan fácil como cerrar los ojos y decirle, Señor, acá estoy, no más. Y de ahí para adelante, todos tendemos a, a tomar oraciones construidas que son muy buenas. O sea, si Santa Teresita se comunicó así, si el obispo se comunica así, si Santo Tomás lo hizo así, excelente. Pero resulta que es que Dios, además de ser el padre de ellos, es mi padre. Y yo, ¿quién dijo que yo tengo que tener una guía de cómo ir a hablar con mi padre? No, yo con mi padre. Yo voy al Santísimo. A mí me encanta ir al Santísimo. Mi plan favorito en la vida. Y yo me siento en el Santísimo. Yo solo aprendí de la señora sacristana de la iglesia de mi barrio. Y es que yo le empecé a oír hablar y ella habla del Santísimo, no como diciendo, no como diciendo, eh, habla del Santísimo como una persona que está ahí. Y entonces ella dice, es que a mí me muero de la piedra, que aquí viene no sé quién, y pasa por encima del Santísimo y no lo mira. Y ella, uno nota que que ella tiene una conexión con el Santísimo, de que ve la persona del Santísimo. Entonces yo lo aprendí de ella y yo voy al Santísimo y yo me siento, yo en la puerta saludo, buenos días, Señor. Y yo voy como cuando va uno a pasar el día a la casa del papá. Y uno va y se pone el televisor y espera que le sirvan el ajiaco y después del ajiaco busca un sofá para echarse una siesta. Yo hago exactamente lo mismo cuando voy a la casa del Señor. Yo voy, me siento como si llegara a mi casa, eh, lo miro, hablo con él, le pido por las personas que están sentadas, por las personas que me voy acordando, pero yo voy entrando en una relación y en una amistad con el Señor sin problema, puro como hablaría con mi papá, la verdad. Entonces yo los invito, ¿verdad?, que se desmonten de esas cosas tan elaboradas para hablar al Señor. Es que es tan fácil, yo se lo digo a Monseñor, 2 veces se lo digo ya. Es cuestión de decir, Señor, acá estoy, Señor. Porque Él ya está. Él está antes de que yo diga yo estoy, Él está ahí ya. Es lo único que tengo que decir, ya, ahora sí estoy dispuesto, ya no tengo televisión, ya no tengo computador, ya no tengo novia, ya no tengo distracciones, ahora sí estoy dispuesto. Y uno empieza, 1 minuto, 2 minutos, pide uno por el celador, pide uno por el portero, pide uno por el señor de la mensajería, pide uno por los amigos de Maús, y uno va empezando a pedir. Y cuando uno voltea a mirar, uno tiene una intimidad con el Señor completa, una intimidad que además, según he leído, ya no solamente es cuando está uno en el plan de oración, sino es una intimidad que se extiende a todas las actividades del día. Entonces uno pasa el día con el Señor. Entonces, la verdad, lo que yo sí creo que uno debe hacer es aprender a buscar al Señor, o sea, oír de los que ya saben y cómo lo hacen ellos. Y después uno hacerlo a la manera de uno, pero ¿quién dijo? Yo digo, ¿qué tal yo diciéndole al Señor? Yo llego al Señor con la oración de mi hermana y entonces yo le digo, ay Señor, vengo a saludarte, no sé qué, y a quejarme del dolor que tengo de los ovarios. No, pues yo no tengo ovarios, pero pues, como yo cogí la oración de ella y yo voy cogiendo entonces, haciendo las peticiones, no, yo voy con lo mío, con lo que el Señor me dice a mí, con lo que el Señor me pide, me pone en mi corazón a mí. 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos. Cuando uno voltea a mirar, se pasa el día entero uno en el Santísimo y cuando lo van a sacar de la iglesia, uno dice, no, pero ¿por qué? Denme 5 minutos más. O sea, eso hay que empezar a hacerlo. Yo, francamente, ese es lo que más me gusta, lo que más trataría yo de transmitir es eso, es cerrar los ojos y decirle, Señor, aquí estoy. Además, estas charlas son para que nos inquietemos a buscar. Y Sí. tenemos un instrumento que nos ha dicho Miguelito y que yo también les quiero volver otra vez sobre ello, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Entonces nos quedamos inquietos precisamente para seguir profundizando, porque también a nivel personal tenemos que, eso es lo que creo que en muchos de los que estamos participando aquí nos ha hecho la vida. Y es que hemos empezado con la inquietud de qué es esto o qué es aquello o por qué y cómo es que realmente Dios se relaciona. Entonces,
importante que estas charlas también nos dejen inquietos a todos los que estamos y sigamos buscando, porque eso también nos ayuda a encontrar, pero siempre con la palabra católico, porque acuérdense que si uno mete en Google y busca, por ejemplo, de estos temas, y por allá hay un pastor o alguno escribiendo cosas que no corresponden, pues siempre es la palabra católico. O sea, si vamos a buscar algo y la palabra final católico para que nos abra realmente lugares donde es reflexión católica para no entrar en confusiones. Correcto. Muchas gracias, monseñor. Yo quiero hacer un comentario, no sobre la charla ni nada. Hay una persona que se llama JPG y quiere compartir algo en la pantalla. No sé si quieras compartir algo o es de pronto algún error, ¿no? Y me lleva a recordarles, por favor, vamos a tener también la vigilia el 9 de mayo, que es muy importante que la gente se identifique muy bien cuando entra. Hemos tenido ya ataques fuertes, ¿sí? Y es importante que nosotros sepamos la persona que está, que está dentro, entonces que sepamos el nombre, ¿no? Si se llama Pedro, si se llama Lucía, si se llama Lorena, ¿no? Entonces, pues simplemente como para ponerle un poco de orden a la sala. Gracias. Ahora sí que hable el hombre brillante de este grupo, José Mejía, ¿dónde está? Muy prudentemente, como lo dijo una señora de la audiencia, callado, escuchando. Sentido hasta más no poder, porque yo solo he hecho aportes bien intencionados y me han mandado a callar. Aquí estoy muy tranquilo escuchando. Me gusta que el espíritu de la prudencia te haya poseído. O sea, así como la señora me dijo, me posee un espíritu. Me poseyó. Yo tenía que... Yo creo que me tocó fue graparme la lengua nada más, monseñor. Miguelito, gracias realmente por esta charla y gracias por el momento que nos has ofrecido. Gracias por poder participarnos de tu espiritualidad y de esa vivencia del amor de Dios que hay en ti, en tu corazón y en tu vida, y de estos conceptos que nos aclaran a veces muchas realidades que se nos hacen difíciles entender, y nosotros los occidentales somos más dados a la razón que al corazón, entonces un poco más entendible y nos acercamos, como dice todo principio, el que conoce a Dios lo ama más, y cada vez que lo conozco de Él, me voy enamorando más de él. Amén. Muchas gracias, Miguelito. Gracias, monseñor. Muchas gracias. Bueno, si les parece, iniciamos la otra propuesta de poder organizarnos con la vigilia. No sé Sí, si... señor. Bueno, perfecto. Entonces, Monseñor, muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir. Si nos puede dar su bendición, por favor, monseñor, antes de que muchas personas salgan. el Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Un feliz día para todos. Gracias, monseñor. Gracias, monseñor. Muchas gracias, Miguelito. Amén. Pachito, con gusto. Feliz y bendecido día. Amén.